Bien. En la clase pasada habíamos quedado en claro cómo nosotros, bueno, teníamos nuestra computadora, en la cual teníamos nuestro código Java, de alguna manera representado así. ¿Sí? Acá vamos a poner código Java. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con Internet, ¿sí? Tenemos que conectarnos a bases de datos que están en otro sitio, en otros servidores que no es nuestra computadora, ¿sí? Están alojados en un área especializada, ¿sí? En esos servidores que pueden estar en otros países, y nosotros compramos ese servicio para poder alojar allí nuestras bases de datos en este caso, ¿sí? Por lo que tendríamos que conectar nuestro código con el internet, por así decirlo, ¿sí? Tendríamos que manejar un repositorio remoto, ¿sí? Eso ya lo habíamos dejado en claro con lo que era la parte de Git, ¿sí? Pero como ahora no sabemos Git, ¿sí? A ver, habíamos hecho algo así, una línea divisora, en la cual nosotros teníamos aquí el internet, y aquí teníamos, bueno, estos servicios que pagábamos, ¿sí? Aquí estarían los que serían los servidores. Lo vamos a dibujar un poquito más grande hoy. Ahí está. ¿Sí? Los servidores son máquinas, ¿sí? Que guardan información, páginas web, eh, videojuegos, ¿sí? Base de datos. En este caso vamos a guardar nosotros una base de datos, ¿sí? Lo vamos a representar de esta forma. Entonces vamos a ponerle nombre a todo. Serían los servidores. Y este sería una base de datos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros todavía no sabemos utilizar Git, por lo que no vamos a pedir un servicio de un servidor que esté alojado en otro lugar, por lo que nosotros vamos a levantar nuestro servidor en nuestra propia computadora, ¿sí? Igualmente, nosotros para poder conectar nuestro código Java con estas bases de datos, con estos servidores, necesitamos de un archivo, ¿sí? Este archivo lo vamos a representar de este color, ¿sí? Este archivo se llama JDBC, ¿sí? JDBC. Lo que hace ese archivo nos ayuda a controlar el flujo de información. Nosotros hacemos peticiones, ¿sí? Que van en este sentido, y estas bases de datos, estos servidores, nos tienen que arrojar una respuesta, ¿sí? Entonces tenemos el flujo de datos de salida, vendría a ser una petición, y lo que me devuelve sería una respuesta, ¿sí? Bien, entonces este archivo, este driver, esta biblioteca, esta API, como ustedes quieran llamarla, ¿sí? Lo que hace es de intermediario, ¿sí? Trae también una serie de funciones que nos ayuda a hacer consultas a la base de datos. ¿Qué era una consulta? Es hacerle una petición a la base de datos, que me devuelva cierta información, ¿sí? Podemos también incluso cambiar información, eliminar información con estas peticiones. Estas peticiones son con un código, un lenguaje nuevo, que es de base de datos, se llama lenguaje SQL, ¿sí? Entonces con este lenguaje nosotros podemos modificar nuestra base de datos a nuestro antojo. La clase anterior nosotros nos situamos puramente en lo que era servidor y base de datos, o sea, nos situamos en este pedacito, ¿sí? Solamente aquí. ¿Cómo accedíamos a esta base de datos? Nosotros lo hicimos de dos maneras. La primera, creo que era la primera, acá. Esta manera vendría a ser con SQL Workbench.
Y la segunda manera, para el que no podía instalar SQL Workbench, lo hacíamos a través de SAP. ¿Sí? SAP es un programa que trae un paquete de otros programas. Entre ellos está lo que sería servidores y base de datos. ¿Qué servidor utiliza SAP? Servidor Apache. Y bueno, había que aprender también lo que era MySQL, ¿no? Esto lo vamos a dejar de forma secundaria por el momento. Solamente con esas dos opciones, nosotros accedíamos a una base de datos, creamos un par de tablas y agregamos un par de datos. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a instalar este driver, ¿sí? Hay una secuencia de pasos bastante larga. Y vamos a... Yo les voy a dar el código, ¿sí? Va a ser un archivo que va a tratar de la conexión a la base de datos. ¿Sí? Yo se los voy a dar. Les voy a decir qué es lo que tienen que cambiar cada uno en su base de datos. Con phpMyAdmin. Sí, eso sería SAMP. ¿Sí? Tenéis que levantar el servidor y MySQL con SAMP. No sé si te acordás, así que no vemos, refrescamos un poco la memoria. Cómo acceder a nuestra base de datos. Vamos a cerrar esto un segundo. Vamos a abrir SAMP. ¿Sí? Este es un programa que te levanta dos servicios, ¿sí? Sería un servicio Apache y un servicio MySQL. Y lo mismo, el archivo puede conectarse tanto a SQL Workbench o a SAMP, no interesa, porque esto vendría a estar en un formato de base de datos, ¿sí? Entonces es lo mismo. ¿Se cortó? ¿Se me escucha? Hola, hola, hola. Ah. Bueno, gracias. Parece que... Bien. Una vez que levantamos los servicios, vamos a corroborar esto, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Localhost /phpMyAdmin. Y si se conecta, significa que está funcionando de una forma esperada, ¿no? PostgreSQL. Y no sé si es lo mismo, yo creo que sí. Sí, lo mismo con... Porque vos tenés que conectar Java con una base de datos SQL, así que creo que vendría a ser lo mismo. Y bueno, aquí tenemos nuestras bases de datos, se conectó de una forma correcta, si no aparecería aquí un error, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, se levantó de una forma correcta. Yo como tengo los dos programas, quizás ahora yo cierre SAMP y me va a tirar un error. Vamos a parar esto. Lo vamos a quitar de acá. Ahí está, lo que les decía. Bueno. Un segundito. Bueno. Entonces, como les decía, nosotros necesitamos este archivo, ¿sí? El JDBC. ¿Cómo obtenemos este archivo? Nosotros, fíjense en la parte de la teoría, ¿sí? Te dice cómo instalar, bueno, creo que este era MySQL, o sea, el SQL Workbench, ¿sí? Y en la clase de hoy, a ver, fijo, módulo 4, clase 3. Bien, ¿sí? Esta clase viene a ser todo en base a este archivo. Tenés que usar o SQL Workbench
o XAMPP, cualquiera de los dos. Por ahí yo les di esa opción porque SQL Workbench quizás no corre en todos los sistemas operativos, por lo menos en la versión más nueva. Bien, aquí les dan una guía de cómo descargar, cómo obtener este archivo. Es un archivo .jar, creo que es. ¿Sí? No vamos a hablar mucho de este archivo, sino que nos sirve para hacer la conexión, ¿no? Ustedes aquí tienen la teoría, pero en sí ahora no nos sirve la teoría, sino que nos sirve que es un archivo que nos ayuda a conectar nuestro código Java con las bases de datos. ¿Sí? Fíjense, ahí está el archivo, es este el que necesitamos, .jar. ¿Sí? Este archivo ya cuando lo tengamos en nuestro poder, lo vamos a manipular dentro de nuestro Eclipse y lo vamos a instalar. ¿Sí? Entonces para poder descargarlo en medio unos pasos medio largos, así que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ir anotando. Les voy a dejar, incluso aquí tienen, ¿no?, toda la guía de cómo tienen que hacer paso por paso, pero igual yo lo voy a ir explicando ahora en vivo cómo hacemos para descargar ese archivo. ¿Sí? Bien, nos vamos a Google, nuestro buen Google, y ponemos SQL o MySQL conector Java, ahí está. Y fíjese que nos manda a, este es anuncio, así que no le vamos a hacer clic, ¿sí? Sería esta de acá, página oficial, le hacemos un clic. Bien, no es esta página. Esta viene a ser mysql.com, ¿sí? Si no, este ya te manda directamente a la descarga. Vamos a la página mysql.com, la parte de connectors, y te sale varios archivos, ¿sí?, para distintos programas. Nosotros necesitamos el JDBC driver, ¿sí? Hola Pamela, dale, todo tuyo el chat. Perfecto. Bueno, les van a dejar un mensajito para mañana. No sé si es un taller, creo que es un taller, un coaching, ¿sí? Un taller de coaching. Sí. Quizás me vean por ahí también. Bueno. Bien, en fin, nosotros necesitamos este archivo, ¿sí? Entonces le vamos a dar a descargar. Luego, ahora sí les aparece esta página, ¿sí?, en el cual vamos a seleccionar, en vez de un sistema operativo, ¿sí?, nosotros necesitamos la extensión .jar. Este no me lo da la extensión .jar. Por eso hay que cambiarle el sistema operativo. Le vamos a poner plataforma independiente. Ahora sí, ¿sí? Necesitamos un comprimido, ¿sí? .zip. Entonces ahora ya enseguida anoto los pasos para poder descargar este archivo. Una vez que ubicamos este .zip, le vamos a download para poder descargarlo. Y aquí hay que hacer una confirmación de la descarga, aquí abajo, fíjense, no gracias, solo quiero descargar el archivo. Le damos aquí y se estaría descomprimiendo el archivo. Perdón, se estaría descargando el archivo, ¿no? Entonces vamos a anotar esos pasos. Voy a poner por aquí. Entonces, vamos a ir a Google y buscar qué cosa. MySQL Connector. Paso 2. Ubicar el JDBC driver. Paso 3. Cambiar la plataforma a plataforma, o el sistema operativo, mejor dicho, ¿no?
Paso 4. A ver, ahí te leo, a ver. Ahí está. Gracias, Víctor. Paso 4, descargar el paquete .zip. ¿Sí? Les trae una serie de archivos este .zip, pero dentro de estos paquetes, nosotros deberíamos ubicar el connector.jar, ¿sí? Que es el archivo que en realidad nos interesa, ¿no? Todos estos pasos para obtener este archivo, ¿sí? De la plataforma oficial, ¿no? De MySQL. Bien. Paso 5, vamos a la carpeta descarga. Descomprimimos. Y guardamos el archivo, de nuevo, conector.jar. ¿Sí? Lo vamos a poner con rojo porque es lo importante. Es lo único que venimos a hacer acá a la parte de descarga, ¿sí? Solamente queremos ese conector. Por lo tanto, vamos entonces a la parte de descargas. En mi caso, a ver, vamos aquí, descargas. Y se me ha descargado este paquetito .zip, ¿sí? Fíjense que yo ya lo tenía ayer. Dentro de este paquetito, nosotros vamos a ubicar, si quieren le pueden hacer doble clic. Y aquí dentro tenemos una carpeta con una serie de paquetitos. No nos interesa ninguno, solamente el archivo .jar. Solamente ese. Por lo tanto, yo le voy a dar a extraer. Quiere decir dónde lo voy a guardar, dónde se va a descomprimir ese archivo. Le voy a dar que en escritorio. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar. Aquí, bueno, yo ya lo tenía en escritorio, le voy a poner que lo reemplace. Voy a poner sí a todo. Y ya tenemos nuestro archivo, fíjense, aquí en el escritorio, ¿no? El archivo .jar. Es lo único que nos interesa. A eso vinimos, ¿no? Entonces, guardar. Bueno, ahí está, ya le había puesto que hay que guardar el archivo conector. Yo lo guardé, en este caso, lo puse en escritorio, ¿no? Bien, una vez que tengamos ese archivo, nosotros voy a mostrar cómo crear un proyecto nuevo e instalar este driver, ¿no? Entonces, vamos a Eclipse. Vamos a crear un nuevo proyecto, aquí, nuevo proyecto. Esto ya lo tienen ustedes, no lo hagan, pero yo lo muestro desde el comienzo, para que vean cómo se hace, ¿sí? Entonces, creamos un nuevo proyecto, vamos a poner clase 3, pongamos jueves, ¿sí? Clase de jueves, finish. Ahí está. Entonces, aquí tenemos nuestro nuevo proyecto, ¿sí? No tiene nada, fíjense, está todo en blanco. Lo que sí vamos a hacer dentro de esto es crear una carpeta, ¿sí? ¿Cómo creamos una carpeta? Fíjense que hacemos clic derecho aquí, ¿sí? No estoy haciendo clic ni a este ni a este, sino fuera del subnombre, sería, pero dentro de la carpeta jueves. Hacemos clic derecho, nueva carpeta, folder, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a poner el nombre, lib o librería, como ustedes quieran, ¿sí? Le damos finish, y se nos crea una carpeta que de momento está vacía, ¿sí? Entonces vamos a anotar eso, ir a Eclipse, crear una carpeta, ponerle lib, y debemos pegar el archivo conector.jar,
¿sí? Para tenerlo ya dentro de nuestro proyecto. Va a estar ubicado ahí, pero no va a estar instalado todavía, ¿sí? Solamente estamos pegando ese archivo jar, ¿sí? Para poder ubicarlo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para copiar este archivo dentro de esa carpeta? Vamos, acá está nuestro archivo, clic derecho, copiar, nos vamos a Eclipse, clic derecho, pegar, ¿sí? Si está en inglés, sería paste o paste. Y ahí está, ¿sí? Ahí está nuestro archivo. Ah, perdón, vuelvo a repetir. Lo vuelvo a hacer. Sí, más arriba está la contraseña. Ahí está, gracias. Bueno, vuelvo a repetir la parte. ¿En qué parte me quedé? En la parte en que hice una nueva carpeta. Vamos a repetir esa parte, ¿sí? Vamos a crear de nuevo la carpeta. Vamos a quitar esta. ¿Sí? Fíjense, nuestro proyecto nuevo, vamos a crear nuestro proyecto que está en blanco, fíjense que no tiene nada nuevo, ¿sí? Lo mismo de siempre. Vamos a crear una carpeta. ¿Cómo creamos la carpeta? Hacemos clic derecho dentro del proyecto, pero sin señalar a ninguno de estos dos, ¿sí? Aquí. Ponemos nuevo. ¿Qué pasó? Ahí está. Nuevo folder, ¿sí? Nos va a crear una carpeta. Aquí nos pide el nombre de la carpeta. Sería lib, como en el ejemplo del Paint, o librería si ustedes quieren, para que sea más descriptivo, y le ponen finish. Uy, se me fue abajo eso. A ver, aquí. No, ya mandé cualquiera. Bueno, ahí está, ¿sí? Así se me creó dentro del proyecto. Luego de crear esa carpeta, nosotros debemos copiar el archivo que teníamos en el escritorio, este de acá, el que tiene extensión .jar, lo copiamos, hacemos clic derecho, copiar, vamos a Eclipse de nuevo, y lo pegamos dentro de nuestra carpeta. Entonces, clic derecho, pegar, ¿sí? Para pegar es paste o control B corta, para que use ya más los comandos del teclado, pero le vamos a poner con el clic paste, ¿sí? Entonces, se nos copió el archivo dentro de la carpeta, ¿no? Ojo, les vuelvo a repetir, solamente trajimos el archivo a nuestro proyecto, pero no lo instalamos todavía, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a instalar? Ese es otro tema. Entonces, de momento, bien, ¿sí? Fíjense que ya hicimos la carpeta y pegamos el archivo. Ahora vamos a instalar ese driver. ¿Cómo instalamos ese driver? ¿Sí? Fíjense, entonces mi proyecto se llama Jueves. Le hacemos clic derecho, propiedades, ¿sí? Y nos dirigimos a Java Build Path, ¿sí? Hasta ahí lo vamos a anotar. Entonces, sería el paso 7. Clic derecho al proyecto, propiedades, y aquí sería Java Build Path.
¿sí? Ese sería el paso 7, vamos a poner el paso 8. Fíjense, seleccionamos Module Path en la parte de librerías, ¿sí? Seleccionamos aquí y nos da la opción de agregar jars, ¿sí? Jars es el archivo que tenemos que instalar, ¿sí? Es este de acá, .jar. Entonces, vamos a agregar un jar. ¿Dónde está ubicado ese? Está ubicado dentro de nuestro proyecto, dentro de la carpeta librería, y aquí está, ¿sí? Eso era para ubicarlo más fácil. Entonces le damos OK, le damos a aplicar y cerrar. Y se nos creó, fíjense, una referencia de librerías, ¿sí? Quiere decir que se instaló el driver y que se instalaron ciertos objetos que vamos a usar o ciertas funciones que nos ayudan a hacer las conexiones de nuestro archivo Java a la base de datos. Entonces, fíjense que contiene todo esto de acá, fíjense que es grande la librería, ¿sí? Tiene muchas cositas, pero ya está instalado. Entonces vamos a anotar eso, ¿sí? Una vez dentro de Build Path, seleccionamos librerías, módulos creo que, y add parts, ¿sí? Luego de eso me pide que busque un archivo con la extensión jar. ¿Dónde está nuestro archivo? Bueno, está en nuestro proyecto, en la parte de librerías, o lib connector.jar. El último paso, bueno, ahí lo hago de nuevo, ¿sí? Vamos de nuevo. Vamos a ver si podemos quitar esto. Remove. Ahí está. Bueno, teníamos hasta ahí, ¿no? Solamente habíamos pegado nuestro archivo. Ahora vamos a instalar este driver. Lo vamos a instalar de nuevo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Nos dirigimos a nuestro archivo raíz, a nuestro proyecto en realidad. Le hacemos clic derecho y nos vamos a propiedades. Una vez dentro de propiedades, nos vamos a Java Build Path, ¿sí? Está seleccionado. Y bueno, fíjense que ese sería el paso 7, ¿sí? Nos vamos al proyecto, propiedades, Java Build Path. Ese es el paso 7. Una vez dentro de Java Build Path, nos vamos a la pestaña librerías o libraries, ¿sí? Y seleccionamos Module Path, ¿sí? Cuando recién seleccionamos esto, se nos habilitan estas opciones, ¿sí? Entonces vamos a agregar, esta parte de acá, un archivo o un driver que sea tipo jar. Entonces seleccionamos y nos pide dónde está alojado ese archivo, ¿sí? Ese archivo, fíjense que está dentro de jueves, dentro de librería, y aquí está ubicado, ¿no? Entonces vamos a indicarle eso. Entonces abrimos jueves, abrimos librería, y aquí está nuestro archivo jar que queremos instalar. Entonces, una vez que lo ubicamos, le damos OK. ¿Sí? Ahí está, y se agregó, fíjense, es la librería. Le damos a aplicar, y aplicar y cerrar. Y ahí está, ¿sí? Fíjense que se creó una nueva librería que se llama Reference Libraries, ¿sí? En la cual tiene esta nueva librería, ¿sí? Que fíjense que no es lo mismo que este es solamente un archivo, este ya es la librería descomprimida, por así decirlo. Si nosotros bajamos las pestañas, tiene toda una serie de archivos, ¿sí? Que nos va a ayudar a hacer la conexión, ¿sí?
Solamente para eso nos servía el archivo de acá, ¿sí? Para poder hacer esta referencia, o instalarlo mejor dicho, ¿no? Y bueno chicos, ahí lo tenemos instalado, ¿sí? Ese es el paso final. Vamos a ver acá. Bueno, seleccionar la pestaña sería, ¿no? Pestaña, librerías, seleccionar módulos y botón Add Card, ¿sí? Y ahí seleccionamos la ubicación de dónde está nuestro archivo. Bueno, sería dentro del proyecto, dentro de la carpeta, y ahí está nuestro archivo. Por último, sería darle Apply, ¿sí? Y listo, ¿sí? Se instaló el driver. Listo. Solamente todos estos pasos para poder instalar un driver, ¿sí? ¿Qué driver? El conector que se llama JDBC, ¿no? Entonces, lo descargamos, lo instalamos y ya está disponible para que podamos hacer uso de él. Bien, creo que no me queda más nada en la parte de este archivo. Ustedes si quieren o se pierden, yo igual les voy a pasar el Paint, ¿sí? Aquí tiene toda la serie de pasos que hicimos. Bueno, acá un poco de teoría. Pero acá está la instalación del driver, ¿sí? Hay que descargarlo, fíjense, ponerle plataforma independiente, ya lo habíamos visto, descargarlo, el .zip. Y aquí te dice todo exactamente cómo tienen que instalarlo, ¿no? ¿Qué más acá? Bueno, fíjense que nosotros instalamos este driver, el cual nos ayuda a nosotros a hacer la conexión, ¿no? Y más adelante vamos a instalar, perdón, a hacer uso de todas estas dependencias que tenemos instaladas, ¿no? ¿Es una pregunta o una respuesta? Bien. Así tienen que hacer cada vez que instalen una librería. Es sencillo, chicos. Tienen que tener el archivo y agregarlo al build path. Ya una vez que la tengan clara, van a ver que lo hacen en 2 minutos. O en 1. Bien. Eso es lo principal. Por lo tanto, vamos acá al Paint. Esto ya se los voy a dar después. No sé qué pasó con el 1. Bien, hicimos todos esos pasos para poder instalar este bicho, ¿sí? Este morado, lo tenemos instalado en nuestro proyecto Java, ¿no? Entonces, ya podemos hacer uso de este bicho para poder hacer la conexión. Ahora, lo que a mí me interesa que ustedes tengan en claro, un par de cositas que vamos a ver ahora. Primero y principal, nosotros nos estamos conectando a un motor de base de datos. Ese motor de base de datos, ¿qué tipo de datos maneja? ¿Sí? El dato que maneja sería, o mejor dicho, ¿qué tipo de base de datos es? MySQL, ¿no? ¿Sí? Maneja datos tipo SQL. Otra cosa a tener en cuenta, ¿dónde está nuestro servidor? ¿Está en otro lado o está en nuestra computadora? Bien, está de forma local, ¿sí? Por lo tanto, este servidor no, también está como un número, 127, si no me equivoco, .0.0.1, pero para no poner ese número, le vamos a llamar localhost. También, ¿qué archivo usamos nosotros de conexión? ¿Sí? Que nos ayuda a conectar, ¿sí? Sería el driver, ¿cómo se llama? JDBC. ¿Sí? Entonces, uy, ¿qué pasó?
Ahí está. Sí, por eso le hice la referencia que como ahora estamos en la parte local, podemos escribir localhost, y si no, si el servidor está fuera de nuestra PC, se pone una dirección IP aquí, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a poner base de datos MySQL. Punto. Para que queden claro lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Todos estos datos nos van a servir enseguida. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un puerto. ¿Se acuerdan que hablamos de los puertos? ¿Qué eran los puertos sin hablar de programación? Era como un lugar en donde venían, nosotros lo habíamos comparado con la terminal de colectivos de acá de Salta, ¿sí? Es un espacio en donde tiene que venir y parar un colectivo, ¿no? Entonces es como una entrada y una salida. El puerto que nosotros estamos usando ahora para conectarnos a la base de datos, a los servidores, es el puerto 3306, ¿sí? Ese viene por defecto. Podemos cambiarlo, sí, podemos cambiar el puerto, pero si lo cambiamos tenemos que tener en cuenta que otro programa no esté utilizando el mismo puerto, ¿sí? Por lo tanto, si estuviesen utilizando el mismo puerto, les va a generar errores. Por lo que el 3306, ¿sí? Este puerto ya está designado de una forma predeterminada para estos programas, ¿no? Esta base de datos. Entonces, utilizamos el puerto 3306. No es que es un número al azar, sino que todos los programas tienen un puerto específico, ¿no? Bien, después tenemos un usuario. ¿Cómo podemos ver si están ocupados los puertos? Depende del sistema operativo. Hay una serie de pasos que te dice todos los puertos que están utilizados. En la parte de servicios, creo que es. A ver, servicios. Bueno, te metes acá, no me acuerdo ahora bien cómo es la ruta. Bueno, ahí te salen todos los programas y todos los puertos que están utilizados, ¿sí? ¿Qué programa utiliza qué puerto? ¿Sí? Pero no te diría que te metas en eso si es que no sabes tocar este tipo de datos. Pero bueno, aquí tenías la parte de servicios, o tenés la parte de puertos. Pero no lo vamos a ver ahora, más que nada era como para decirles que el 3306 es el que vamos a utilizar, ¿sí? Ahora no me acuerdo porque eso hay que googlearlo, chicos. No todo se sabe de memoria. Bien, usuario. ¿Qué usuario les dio a ustedes cuando instalaron o SAMP o MySQL Workbench? ¿Cómo se llamaba el usuario? Root. Bien, perfecto. Entonces nuestro usuario es root. Password, o contraseña o clave. Bien, bien, bien. Han instalado el programa entonces. Bien, aquí hay dos posibilidades. Los que instalaron SQL Workbench, les pedí una clave, ¿sí? Esa clave es de ustedes, por lo tanto, no les puedo poner aquí una clave en específico. Y en el caso de SAMP, viene sin clave, ¿sí? Viene así vacío. ¿Sí? No se pone la clave porque el programa por defecto no te la pone, ¿sí? Después si vos querés cambiarle y agregarle una clave, le podés poner una clave a través de phpMyAdmin, si no me equivoco, podés generar una clave para tu base de datos. Pero por defecto SAMP no te da clave. Y bueno, en el caso que tengan Workbench, ustedes deberían poner su clave, ¿no? Vamos a poner su... Bien, todos estos datos, ¿por qué se los estoy dando? Porque ahora cuando estemos, vamos a utilizar el archivo, sí, mejor dicho, sí, el archivo de conexión. Yo ya lo tengo preparado y lo vamos a copiar y pegar únicamente. No me interesa que sepan mucho qué hace cada cosa, sino para qué hace cada cosa, ¿sí?
Nosotros básicamente lo único que queremos de todo esto es poder conectarnos a la base de datos a través de nuestro proyecto Java, ¿sí? Es lo único que nos interesa ahora. Estos datos sí son importantes, ¿sí? Lo vamos a ver una sola vez, y ya después cuando tengamos la conexión hecha, sí vamos a aprender cómo hacer consultas. Eso es lo más importante, ¿sí? Cómo hacer consultas a través de Java a nuestro motor de base de datos para poder hacer peticiones, ¿no? ¿Qué tipo de petición podíamos hacer? Habíamos puesto de ejemplo un CRUD, ¿sí? Para leer datos, crearlos, modificarlos, eliminarlos, actualizarlos, ¿sí? Toda esa serie de cosas se puede hacer a través de código Java, ¿sí? Pero necesitamos escribir lenguaje SQL, ¿sí? Tenemos que entender bien el lenguaje SQL para que podamos hacer las peticiones a nuestra base de datos. Por lo tanto, esto de momento son datos importantes, vuelvo a repetir, pero no lo vamos a ver en específico qué hace cada cosa, sino para qué nos sirve. ¿Sí? Es lo que ustedes tienen que pensarlo. ¿Sí? Este archivo me sirve solamente para conectarme a la base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a dar de ejemplo eso. Seguidos el paso. Eh, a ver si lo tengo. Creo que era módulo 4. Proyectos nuevos. Ninguno. Ah, no. Capaz que era el módulo 4 entonces. Acá está. Ah, bueno, acá lo tenía que no. Bueno, acá está nuestro archivo. ¿Sí? Fíjense que les había puesto yo una serie de información. ¿Sí? Este driver le vamos a poner este nombre, que este es fijo, chicos. Por eso tiene la variable está con mayúscula, porque son datos que no van a cambiar. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí, estamos importando desde nuestra librería, fíjense, Java SQL Driver Manager y Connection. Si vamos a la parte teórica, aquí está, ¿sí? La parte de Connection y la parte de Driver, ¿sí? Son las ayudas que nos da esta librería para poder conectarnos a la base de datos, ¿sí? Entonces era importante instalarlo, ¿no? Entonces, fíjense que estamos haciendo uso de las librerías que acabamos de instalar. Este class forName, ¿sí? Fíjense que está en un try. ¿Por qué estará en un try? Porque estamos intentando hacer una conexión. Si bien yo les había dicho la clase pasada, les recuerdo que cuando se interrumpe un flujo de datos, o sea, se puede interrumpir la petición, se puede interrumpir aquí, o en este sector, ¿sí? Por lo tanto, se me rompe, sería la aplicación, ¿sí? Me va a salir un error. Por lo tanto, nosotros debemos de intentar hacer esa consulta, intentar hacer esa petición y que intente darnos una respuesta. Bien. Bien, perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros debemos de decirle a nuestro código con un try catch, ¿sí? Intenta hacer la conexión, bueno, en este archivo intenta hacer la conexión a esta base de datos, ¿sí? Por eso está dentro de un try, ¿sí? Un try catch, intenta, y si no puedes hacer esto, ¿sí? Captúrame el error, y podemos pintar el error, o podemos pintar un cartelito que hubo problemas al intentar conectar, ¿no? Bien, este archivo, perdón, esta línea, la línea 13, me está diciendo que vamos a utilizar un driver. ¿Cuál driver vamos a utilizar? ¿Sí? Vamos a utilizar este driver. ¿Cómo se llama este driver? JDBC. ¿Sí? Es más que eso, simplemente yo podría incluso copiar esto y pegarlo acá adentro. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Pero para mí queda más bonito
ponerle driver, ¿sí? Que estamos utilizando este driver y este driver está aquí. Lo mismo con los otros, ¿sí? Lo podemos poner así con string, pero queda más bonito ponerle la variable nada más, ¿sí? Bien, una vez que utilizamos ese driver, fíjense que nosotros tenemos el connection, ¿sí? Que también nos ayuda a hacer la conexión. Es una variable para hacer la conexión, justamente aquí lo había comentado. Nos trae una función. ¿Cómo se llama esa función? GetConnection. ¿Y qué me pide GetConnection? Me está pidiendo dónde está alojada la base de datos. Ahí está. Bien. Nos trae, digamos, perdón, nos pide, ¿sí?, el alojamiento de la base de datos y cómo accedemos a ella, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso está JDBC MySQL, ¿sí? Con JDBC vamos a acceder a una base de datos MySQL. ¿Dónde está esa base de datos? Está en localhost. ¿Qué significa localhost? Un servidor local, ¿sí? Quiere decir que está dentro de nuestra computadora. En mi caso, ¿sí?, fíjense que tengo el 3308, yo le cambié el puerto, ¿sí? A ustedes tienen que estar así, 3306, ¿sí? Porque yo estoy intentando hacer una conexión al 3306 y al 3308, como para darles un ejemplo a ustedes. De momento le voy a dejar en 3308. Y por último me está pidiendo cómo se llama la base de datos, ¿sí? En mi caso se llama biblioteca, porque quiero hacer una base de datos de una biblioteca. Todo eso va aquí. Luego sigue el user, que ya habíamos dicho que era root. Y mi contraseña, en este caso, no, yo le puse MySQL, pero puede ser otra contraseña, ¿no? Bien, una vez que hace esto, ¿sí?, termina de hacer esto, hacer la conexión, podemos pintar que hizo una conexión exitosa. En caso de no poder hacerla, ¿sí?, vamos a pintar un error, ¿sí? Vamos a decirle que no se pudo conectar. Y por último devuelve con, ¿sí? Con es la conexión. Este archivo, así tal cual está, lo voy a copiar. Además, le voy a cambiar acá por las dudas, para no olvidar. Copiar. 08, está. Vamos a poner aquí. Conexión, base, datos. Pegar, guardar, salir. Vamos al chat. Y ahí está. Ahí está. Me dicen si es que les llegó. Es el archivo que vamos a usar. Obviamente ustedes tienen que poner su nombre de base de datos, su puerto, no sé qué más, su clave, ¿no? Bien. Y bueno, ese archivo les ayuda. Ya hicimos el vínculo. No es más que hacer este vínculo de código Java a nuestra base de datos. Por último, ¿qué nos queda hacer? Utilizar este archivo de conexión para poder hacer consultas a la base de datos. En este caso, yo le puse prueba conexión. Bueno. Fíjense, lo único que quiero que vean aquí, ¿sí?, eso ya lo vamos a ver en una próxima clase, de cómo hacer algunas consultas, quizás, no sé si lleguemos a hacer un CRUD, porque creo que tenemos que ver otros temas, pero bueno, si puedo yo les paso el código de ejemplo mío, y después ustedes lo ven con su código, ¿no? Fíjense que nosotros estamos usando ahora un objeto, ¿sí?, de tipo conexión. ¿Dónde está este objeto? No es más del que acabamos de crear. Fíjense que tiene la clase conexión,
¿sí? Y lo único que devuelve es una conexión o un error, ¿sí? Por lo tanto, estamos guardando esa conexión en una variable. A ver, aquí me está omitiendo 3 líneas que son de los import. A ver. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que estos traen estas 3 cositas de la librería, estos 3 import, también está en la teoría, ¿no? Acá está el statement, el prepare, el result set, este todavía no lo vimos, ¿sí? Te dice cómo utilizarlos. Bueno, acá te dice la conexión, que ya se los pasé. Y aquí, ¿sí? Aquí hacen una consulta, si no me equivoco, ¿sí? Un select name, tanto. Lo único que hace es una petición a la base de datos, escribiendo código SQL. De momento yo sé que los voy a marear a algunos, a los otros no, ¿sí? Pero se utilizan estos 3 imports para poder hacer una consulta SQL, ¿sí? No sé si se acuerdan un poco de las consultas SQL, aquí un select me hacía una lectura de las líneas de una base de datos, ¿sí? De una tabla en realidad, ¿sí? ¿De qué tabla? De la tabla libros, ¿sí? Y estamos guardando por cada vuelta, fíjense en el ciclo while, por cada línea que tengamos, nos va a guardar 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿sí? Y aquí podemos pintarlo después, es como todo ciclo, chicos, estamos guardando información y luego la pintamos. No es más que eso. Y esto, bueno, ya se lo explico en la próxima clase, es un poquito para cerrar, digamos, lo que sería, nosotros estamos abriendo como las consultas, ¿sí? Estamos abriendo memoria y tenemos que cerrarla, ¿sí? Para ahorrar memoria, hacemos esto de acá. Eso todavía no le den bolilla, a esto sí, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya descriptivamente en la próxima clase, vamos a hacer ya directamente consultas, porque ustedes ya tienen el archivo de conexión, ya tienen instalado el driver, por lo tanto nos podríamos dedicar solamente a hacer consultas a la base de datos, ¿sí? Podemos crear, si queremos, nuevos datos, podemos eliminarlos, podemos actualizarlos, ¿sí? Depende de lo que nosotros queramos. Fíjense que no es más que escribir código SQL desde Java, ¿no? Antes lo hacíamos directamente desde el motor de base de datos, ahora lo estamos haciendo desde Java. Vamos a ver, acá está, Workbench. Vale, va a tardar un rato. Ahí está. A ver si mal no recuerdan. Fíjense, aquí yo hice un par de conexiones. ¿Sí? Vamos a probar esta. Fíjense que acá me está diciendo incluso el usuario que es root. Y 127.0.0.1 viene a ser mi localhost. ¿Sí? Fíjense que aquí directamente le pone localhost. Y fíjense que yo le cambié el puerto, le puse 3308. ¿Sí? Entonces hacemos un clic. Y aquí tenemos nuestra base de datos que se llama biblioteca, de la cual tenemos creo que una tabla nada más, que sería la tabla libros, ¿sí? Y para poder leer la información de libros, hacíamos clic acá, en este icono, y fíjense que solamente con un clic se me hizo el código SQL para poder leer la información. Esto que está aquí es lo mismo que estamos escribiendo en nuestro código Java. Fíjense aquí, estamos seleccionando todo de la tabla libros, pero ¿por qué omitimos la base de datos? Porque nosotros ya hicimos referencia a la base de datos, lo hicimos aquí, ¿sí? Estamos diciendo, léeme esta base de datos, ¿sí? Entonces por eso es que no le ponemos biblioteca.html,
libros, ¿sí? Como lo pone aquí, ¿sí? Porque acá podemos leer muchas bases de datos. Entonces aquí hace referencia a la base de datos biblioteca, a la tabla libros, ¿sí? Nosotros esto lo podemos omitir porque ya hicimos referencia a nuestra base de datos. Y bueno, aquí están algunos ejemplos. Fíjense que este está nulo. ¿Cómo podemos leer esto? Con un ciclo. Ya habíamos dicho que por cada ciclo vamos a leer una línea, ¿sí? Una línea de código, o mejor dicho, una línea de esta tabla, ¿sí? Línea por línea la vamos a leer y la vamos a pintar. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Y si no, bueno. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que me pintó conexión exitosa. Eso lo trajo desde aquí, ¿sí? Desde el archivo de conexión. E intentó hacer la conexión, pudo crear el vínculo, por lo tanto pintó esta línea, ¿sí? Conexión exitosa. Si no me hubiese pintado que hubo problemas, ¿sí? Y después en este archivo de prueba de conexión hicimos una consulta SQL, ¿sí? Línea por línea, fíjense que con el ciclo while, y guardamos, fíjense, un ID, un nombre, un autor, cantidad de páginas y la descripción. ¿Sí? Aquí me está pintando nulo porque en la línea 1 no hay una descripción, por lo tanto nosotros podríamos hacer un insert, ¿sí? Para poder modificar esta línea de acá y ponerle algún dato, ¿no? Y bueno, fíjense que aquí solamente mostré las variables que estábamos guardando línea por línea, ¿sí? Entonces por eso que me pintó toda esta línea de acá y toda esta línea de acá. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se perdió? ¿Vuelvo a explicar algo? Chicos, ¿se durmieron? ¿Quién está perdido? No. ¿Querés que te lo pase? Creamos una clase y copiamos eso. Perdón, de la conexión, sí, tienen que copiarle y pegarlo. Esta que les voy a pasar ahora, les puede servir de ejemplo. ¿Sí? Si querés te lo paso. A ver, lo voy a pasar. Copiar, copiar. Sí. Fíjate bien que cuando nosotros extraemos información de una tabla, fíjate que usamos un getIn o un getString, dependiendo de qué datos estamos trayendo, ¿no? Y también ten en cuenta que no lee a partir del 0, sino que lee a partir del 1. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta. Y bueno, ahora te paso el código. Voy a poner prueba conexión. Guardar, perdón. Guardar, salir. Bueno, me avisen si es que les llegó. Ahí creo que se mandó, ¿no? Que bueno, chicos, yo creo que por hoy eso sería todo, porque si no, los voy a llenar de información. Y... pero no me mandaste mensaje por WhatsApp, ¿no? ¿O sí? Me dijiste que ibas a intentar resolver. Y si no... quizás tu sistema operativo. Lo vemos si querés.
lo vemos por WhatsApp y te voy guiando. ¿Sí? Y si no, bueno, si no puedes hacerlo, te podrías descargar este programa que tengo acá, que es el TeamViewer. Así me das acceso a tu máquina y yo te lo puedo instalar. Así que bueno chicos, de momento, bueno, dejo de compartir.